Bueno, vamos a ver el concepto ahora de base y cambio de base. Resulta que yo tengo una base. Esa base con esos dos vectores. Y supongamos que yo quiero representar un tercer vector, que es ese vector W. Bueno, resulta que yo a ese vector W, ¿sí?, lo puedo representar con una combinación lineal de estos dos vectores. Lo único que tengo que hacer, como vimos en la clase anterior, es encontrar por cuánto tengo que multiplicar a este vector, por cuánto tengo que multiplicar a este otro vector, para que la suma me dé el vector W. Ahora, resulta que si yo tuviese otra base, por ejemplo, supongamos que tengo esta base, con vectores rojos, ¿sí? Este vector W yo también lo voy a poder representar en función de una combinación lineal de los dos vectores rojos que conforman una base. Recuerden, para que sea una base tiene que ser un sistema generador linealmente independiente. No se olviden de esa definición. Evidentemente, si yo a este vector lo multiplico por algún número, y a este otro vector por algún número para que lo achique un poquito más, supongamos que llevo acá, y llevo ahí, ¿sí?, este vector lo achico y lo pongo allá, evidentemente voy a poder expresar el vector W como una combinación lineal de estos dos vectores. Y así sucesivamente yo podría seguir dibujando otras bases, y el vector W siempre lo podría escribir en función de esas nuevas bases. Eso, chicos, es algo que ustedes están muy habituados a hacer. Ustedes cuando tienen un objeto, por ejemplo, un celular, ¿sí?, ustedes saben que ese celular vale determinada cantidad de pesos en algún negocio de acá del centro de La Plata, ¿sí? Pero adicionalmente ustedes saben que ese mismo celular vale una determinada cantidad de dólares, ¿sí?, en Estados Unidos. Y saben que vale una determinada cantidad de reales en Brasil. Y así sucesivamente con las distintas monedas del mundo. Entonces, un mismo objeto, que en nuestro caso era el vector W, yo lo puedo nombrar o puedo ver una cualidad de ellas, por ejemplo, las coordenadas, en función de pesos, de dólares, de reales o de cualquier otra moneda de cualquier país del mundo. Justamente eso es un cambio de base, porque el vector es el mismo. El vector es el mismo, el celular es el mismo. Pero yo lo puedo dimensionar distinto. Entonces, este mismo vector W en una base puede ser el vector 3, 5, en la base 1, en la base 2 puede ser el vector 1, 1, en la base 3 puede ser el vector 2, 2 o 2, 3, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo mismo que el celular, que va a tener distintos montos de acuerdo a la moneda que yo elija. Bueno, eso hace de que yo necesite algún mecanismo para intercambiar de una base a otra, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Supongamos que yo tengo la base 2, 1, 1, 2. Uno, dos, uno. Ese es el primer vector de la base. Ese es el segundo vector de la base. Acá yo les dije que es una base. Si yo no les digo nada, ustedes tendrían que verificar que eso es un conjunto generador linealmente independiente. En este caso lo tomamos como válido. Tengo el eje X, tengo el eje Y. Supongamos que yo quiero expresar un determinado vector, por ejemplo el vector 5, 5, 4. El vector 5, 4, 5, 4.
lo quiero expresar en función de esa base. El vector 5, 4, cuando yo les digo el vector 5, 4 y lo dibujo, y ustedes están de acuerdo, ¿de dónde sale ese vector 5, 4? ¿En qué base está? Bueno, siempre que no digamos nada y que lo grafiquemos de la forma tradicional en la cual yo lo hice, estamos en presencia de la base canónica. La base canónica es el vector 1, 0 y el versor 0, 1. Esta es la base canónica. Son dos versores que están perpendiculares entre sí y son estos dos, ¿sí? Siempre que no digamos nada y que yo les diga dibujen el vector 5, 4 y ustedes tomen 5 unidades en X y 4 unidades en Y, es porque automáticamente están asumiendo que estoy en la base canónica, ¿sí? Esto es como si yo les pregunto el precio del celular, normalmente lo primero que ustedes me van a contestar es en pesos argentinos, ¿sí? O el precio de una remera, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ahora yo quiero saber este vector, que es W igual 5, 4, ¿cómo lo tendría que escribir en función de esa base? Para eso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Digo, el vector 5, 4 va a ser igual a un número alfa por 2, 1, más un número beta por 1, 2. ¿Sí? Entonces, mi trabajo ahora es encontrar los valores de alfa y de beta para que esa ecuación se cumpla. Resolvemos. ¿Esto solo sirve para la forma canónica? Acá está escrito en forma canónica, sí, sí, sí. Yo siempre, cuando ustedes reciban un valor, por ejemplo, yo les digo el celular vale $1000. Y les pregunto, ¿cuántos reales vale? Bueno, esos $1000 los traduzco a pesos y esos pesos los traduzco a reales. Siempre vamos a usar como base intermedia o como base de trabajo la base canónica. Por eso es muy importante todas las bases canónicas, ¿sí? Porque después aparte vamos a ver ahora cuando veamos ortonormalización, que las bases cuyos vectores estén a 90 grados, sean perpendiculares, y adicionalmente sean versores, tiene determinadas características que hacen que todo el trabajo sea mucho más sencillo. Acá mi trabajo es hallar alfa y beta. Entonces, ¿qué tengo? Tengo 5 igual 2 alfa más beta, 4 igual alfa más 2 beta. Y se tienen que dar las mismas cosas. Puedo hacer por sumas y restas, ¿sí? Supongamos que yo digo acá a le resto 2 veces, a la primera ecuación le resto 2 veces la segunda. Entonces tengo 5 menos 8 igual 2 alfa menos 2 alfa se va, beta menos 4 beta es menos 3 beta. Esto es igual a menos 3 beta, entonces 1 igual a beta. Encontré el valor de beta. Si el valor de beta lo reemplazo acá, ¿sí? ¿Qué me queda? Me queda 5 igual 2 alfa más 1. Este 1 lo paso restando, entonces me queda 4, vamos a hacerlo acá. 5 igual 2 alfa más beta. Beta dije que vale 1, entonces me queda 5 igual 2 alfa más 1. Este 1 lo paso restando. 4 igual 2 alfa. 2 igual a alfa. Obtuve el valor de alfa. Si yo quiero verificar si eso está bien o no, simplemente reemplazo el valor de beta y el valor de alfa acá, y esa ecuación se tiene que cumplir. Ahora, lo importante es esto, ¿por qué? Porque si yo al primer vector, que es el vector 2, 1, a este vector lo multiplico por 1, o sea, lo dejo como está,
Y a este siguiente vector, no, perdón, alfa es 2, 1. Alfa vale 2. A este vector lo multiplico por 2. A este vector lo multiplico por 2. Voy a ir hasta ahí. A este vector lo multiplico por 1. Pero si yo este vector lo traslado acá, me da ese vector. Entonces la suma, veo gráficamente que se cumple. Y resulta que ahora yo puedo decir que este vector W, que es el vector original que yo estaba buscando, lo puedo escribir como 2, 1. Bien, este mismo vector en base canónica yo lo llamo 5, 4. En base 1, 2, 2, 1, que es la base que habíamos establecido, 2, 1, 1, 2, yo lo llamo vector 2, 1. ¿Sí? Entonces, retomamos el concepto de cambio de base. Yo cambié de la base canónica a la base que me dieron como dato, que era 2, 1, 1, 2. Obtengo los valores alfa y beta. Alfa y beta son las coordenadas de ese vector en la nueva base. ¿Sí? Bien, ¿preguntas sobre esto antes de avanzar, chicos? Bueno, vamos a... No, profe, Decime. en el proceso ahí cuando hiciste 5 menos 8, me quedé de dónde salió el 8. Porque a esta ecuación, a la primera ecuación, yo le resté 2 veces la segunda ecuación. Entonces es 5 menos 2 veces 4, o sea, menos 8. 2 menos 2 alfa. Beta menos 4 beta. Porque a la segunda ecuación la multipliqué por 2 para resolver. ¿Sí? Ah, Porque claro. yo quería que se me vaya alfa para poder obtener el valor de beta. Simplemente, cómo resolví la ecuación. La podés resolver por el método que quieras. Vas a llegar a... O sea, este sistema de ecuaciones lo podés resolver por el método que quieras. Yo resolví por sumas y restas. Pero si vos resolvés por cualquier método, vas a llegar a este resultado. ¿Sí? Claro, claro, listo. Bien. Vamos a ver, chicos, lo que dice en el libro de López, que me interesa que lo vean. Cambio de base, lo que yo les expliqué recién, y acá tengo un ejemplo. En el espacio bidimensional, el vector 3, 4 está expresado en base canónica. Fíjense que acá les dice cuál es la base canónica. El problema del cambio de base es resolver o expresar el mismo vector en otra base. Ven que acá les da otra base para que exprese el vector 3, 4 en otra base. Entonces, a partir de eso, el problema consiste en realizar esta combinación lineal que estoy marcando ahora. Y de esta combinación lineal, ¿qué es lo que yo no conozco? No conozco alfa y no conozco beta. Entonces, trabajo con esto, como lo hice recién en el pizarrón, y llego a este sistema de ecuaciones. Resuelvo este sistema de ecuaciones por el método que ustedes quieran, y llego a un valor de alfa y un valor de beta. Ese valor de alfa y ese valor de beta me tienen que garantizar que si yo lo reemplazo en esta ecuación, ¿sí? Que es lo que hago acá abajo, esta igualdad se tiene que cumplir. Si logro eso, estoy diciendo que el vector, en este caso 3, 4, en la base 2, 1, 1, 2, tiene coordenadas 2 tercios, 5 tercios. ¿Sí? Eso es lo que les dice acá. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo les doy otro vector? En vez del vector 3, 4, les doy otro vector cualquiera del plano. Bueno, tengo que volver a hacer todo. Entonces, en vez de hacer todo de vuelta cada vez que me den un nuevo vector, yo puedo hacer esto que tengo acá, que es suponer un vector genérico xy. ¿Ven esta combinación lineal que estoy marcando ahora? En esta combinación lineal yo tengo un vector genérico xy, y mi trabajo es ver qué valor de alfa y qué valor de beta tienen que poner acá para que esto se cumpla. Obviamente el valor de alfa y el valor de beta van a quedar en función de x e y, porque cuando x valga una cosa e y valga otra, ¿sí? Van a tener distintos valores alfa y beta, según los valores de x e y. Entonces,
cuando resuelven esto, llegan a este sistema de ecuaciones, que es exactamente el mismo que teníamos anteriormente, es este mismo. Lo único que en vez de 3, 4, tengo x e y porque voy a tomar para cualquier valor. Es esto que tengo acá. De ahí, si ustedes despejan, ¿sí?, van a llegar a que alfa es igual, esto es la resolución de este sistema, después lo miran tranquilos, no es lo importante en este momento, pero acá van a llegar a que alfa es igual a 2/3 de x menos 1/3 de y. Asimismo, si reemplazan el valor de alfa en una de estas ecuaciones, van a llegar a que beta es 1/3 de x más 2/3 de y. Entonces, de esta manera, para cualquier x y cualquier y que yo quiera representar, cualquier vector del plano, yo ya tengo una manera rápida de pasarlo. Tengamos en cuenta que esto es como si yo les dijese $1 vale 100 pesos o 120 pesos, ¿sí? Entonces, si yo les digo, bueno, ¿cuánto vale algo en pesos? ¿Cuánto vale algo que sale $10? Y ustedes van a agarrar el 120, lo van a multiplicar por 10, me van a decir 1.200 pesos. Y si yo ahora se los cambio, le digo, ¿cuánto vale algo que sale $15? Y multiplican 120 por 15 y me lo van a dar el valor. Y yo le digo, ahora quiero algo que vale $931. Y multiplican 931 por 120 y me obtiene el valor en dólares. Y así sucesivamente. Bueno, acá es lo mismo. Yo encuentro una relación, que es esa que vimos recién en pantalla, que me relaciona el sistema en base canónica a esta nueva base. Entonces, de esa manera yo rápidamente puedo expresar en dólares algo que está en pesos o en pesos algo que está en dólares. ¿Sí? Y así sucesivamente con cualquier otra moneda que yo tenga que trabajar. Acá, bueno, van a tener un ejemplo, tengo el vector b es igual a 2/3 de a más 5/3 de b, esto es una combinación lineal. Tengo la base, el vector a y el vector b, ¿sí? Y acá me dice qué valores tendría que tener. Bueno, es un ejemplo, después lo miran tranquilos. Algo que es importante, que ahí no figura, vamos a ver si está acá. No. Algo importante, chicos, que tenemos que tener en cuenta es lo que les dije al principio. Si yo en cualquier momento tengo un vector dado en una base que no conozco, si yo, por ejemplo, les doy el vector 2, 1 y les digo que está en base esto está en base canónica, esto está en la base B1. Entonces, este vector, cuando yo digo que es 2, 1, les digo que está en base canónica. Perdón, que está en base B1. ¿Sí? Si les digo que 5, 4, está en base canónica. Eso ustedes se lo voy a marcar acá. Esto va a estar en base B1 y esta va a estar en base canónica. Entonces, si a mí me piden el vector 2, 1 y me dicen que ese vector yo lo tengo que pasar a otra nueva base, que no es ninguna de estas dos, por ejemplo, lo tengo que pasar a la base B2 igual 5, 3 menos 1, 2. ¿Cómo hago esa operación? Bueno, para hacer esa operación, si a mí me dan algo en reales y me lo piden en dólares, yo lo primero que hago es, de reales lo paso a pesos, y de pesos lo paso a dólares. ¿Sí? Bueno, en este caso, lo que haríamos sería, primero, este vector que está dado en la base B1, lo transformo a base canónica. ¿Y cómo lo transformo? Bueno, hago el vector xy, porque yo no sé cuánto va a valer mi vector, va a ser igual. La primera componente, 2 por el primer vector de la base, más la segunda componente, que es 1 por el segundo vector de la base. Hago estas operaciones. Tengo 4, 2, más 1, 2. Xy igual 5, 4. Que yo ya lo sabía.
Pero la operación, cuando a mí me dan un vector cualquiera, para pasarlo a forma canónica, es esta. ¿Sí? Que yo ya la sabía, pero ¿qué pasa si no lo hubiese sabido? Bueno, la forma de hallarlo es esta. Esto que tengo acá. Entonces, yo ya obtuve el vector en forma canónica. Y ahora de acá lo paso a la siguiente base, a esta base 2, tal cual lo hicimos hoy. ¿Sí? Planteo que el vector 5, 4 va a ser igual a alfa por 5, 3 más beta por menos 1, 2. Mi trabajo ahora es resolver esto y hallar un valor de alfa y un valor de beta. Voy a hallar alfa igual algo, beta igual algo, y estos dos valores que encuentre van a ser los valores de ese vector, o de las coordenadas de ese vector, en la base B2. Esa es la forma de hacer un cambio de base. ¿Sí? No hay mucha teoría de esto, simplemente lo que tengo que hacer es interpretar el fenómeno, interpretar lo que estoy haciendo, fundamentalmente. Volvemos acá a ver algo, propiedades relacionadas con la dimensión, algo que yo les dije hoy, pero por ahí vamos a plasmarlo, es que la dimensión de B es igual a n, se puede afirmar que, si por ejemplo yo tengo la dimensión 2, todo conjunto de dos vectores linealmente independientes de B es una base. Todo conjunto de n vectores que genera B es una base. Recuerden que una base era un sistema de generadores linealmente independientes. ¿Sí? Todo conjunto de más de n vectores de espacio vectorial B es linealmente dependiente. Lo que yo les decía, que si yo tengo dos vectores en dimensión 2 que son linealmente independientes, agrego un tercero y automáticamente el sistema se transforma en linealmente dependiente, o el conjunto de vectores, mejor dicho. Y todo conjunto linealmente independiente de B puede extenderse a una base. ¿Eso qué me está diciendo? Que si yo tengo un solo vector, ¿sí? Si yo tengo dos vectores y son linealmente independientes, son una base. Si yo tengo un solo vector, estoy seguro que es linealmente independiente, porque evidentemente la única forma de hacer el vector nulo a partir de este es multiplicarlo por 0, la solución trivial. Ahora, a ese vector, la última propiedad dice que yo lo puedo extender para que sea una base. ¿Y cómo lo extiendo? Agregándole otros vectores. Por ejemplo, le agrego ese vector. Entonces, cuando yo tenga dos vectores, eso sí es una base. ¿Qué pasa si yo agrego un tercer vector? Acá, el sistema es automáticamente linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque yo puedo expresar cualquiera de estos tres vectores en función de los otros dos. Entonces el sistema pasa a ser automáticamente linealmente dependiente. Siempre que yo tenga más vectores. Recuerden que esto es R2. Estoy en dimensión 2. Entonces, la cantidad de vectores linealmente independientes máxima que puedo tener es 2. Si estuviese en R3, serían 3. Y así sucesivamente con todo el resto. Recuerden una cosa. Yo puedo graficar e interpretar geométricamente en R2 y R3. No se compliquen y no se pongan a pensar en graficar o interpretar geométricamente más allá de esa dimensión, porque no tiene sentido, no se hace. ¿Sí? Es simplemente teórico más allá de la dimensión 3. Que obviamente lo tenemos que saber y lo tenemos que usar, porque hay muchísimos problemas que los vamos a resolver en... Bien, ahora lo que viene, lo que vimos recién a cambio de base, acá tienen un ejemplo, que es el mismo que está en el libro de López, después lo chusmean tranquilos, ¿sí? Acá está todo lo que fui yo diciendo. Ahora lo que viene es un proceso de ortonormalización, que se llama de Gram-Schmidt, y donde dice que existen algunas bases particulares, aquellas cuyos vectores cumplen con la condición de ser perpendiculares tomados de a dos. Es decir, que cada vector de la base es perpendicular a todos los demás de la misma. En ese caso, la base recibe el nombre de base ortogonal. Si además de cumplir con las condiciones anteriores, que sean todos perpendiculares,
los integrantes de la base tienen módulo unitario, es decir, son versores, se trata de una base ortonormal. Puede demostrarse que todo espacio vectorial, a partir de una base cualquiera, puede construirse al menos una base ortonormal, que dependerá, se obtendrán distintas bases según el orden con que nosotros arranquemos. Vamos a ver, antes de ver la teoría, porque es áspera, es fea, vamos a ver algún ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿de qué estoy hablando? Yo tengo por ejemplo, esta base, que dijimos hoy, que por ejemplo podría ser la base canónica. Fíjense que sus vectores son versores y están a 90 grados entre sí. Es una base ortonormal. Supongamos que yo tengo esa figura, ¿sí? O vamos a una figura un poquito más, que tenga un poco más de forma, perdón. Tengo esa figura, ¿sí? Donde cada uno de los puntos de esta casa se corresponde a un vector que une el origen con cada uno de los infinitos puntos. Entonces quiere decir que cada uno de esos infinitos vectores, que van a unir el origen con cada uno de los infinitos puntos del dibujo, tienen una coordenada en esta base. Pero ¿qué pasa si yo ahora tomo otra base distinta? Y tomo esta base, donde a este vector lo multiplico por 2 y a este lo dejo como está. Lo que va a pasar es lo mismo que les pasa a ustedes en el celular o en la compu cuando estiran una foto. Lo que va a pasar es que estos vectores van a ser los mismos, pero la casa se me va a deformar. Y el vector que antes iba hasta acá, ahora va a ir hasta ahí. ¿Por qué? Porque este vector de la base es el doble. Eso es transformar de una base a otra. Piensen que ustedes tienen un celular, la mayoría de ustedes, ahora me están viendo por computadora. Las computadoras trabajan con procesadores vectoriales. Y justamente lo que hacen cuando ustedes estiran una foto es ese proceso. Y hacen el cálculo de los infinitos vectores que componen la imagen que ustedes están viendo. Bueno, ¿qué pasa? Yo ahí dibujé dos bases, pero las dos bases están a 90 grados una de otra. ¿Qué pasa si a mí se me ocurriera expresar esos infinitos puntos, pero en esta otra base? Esa otra base, ¿sí? Bueno, resulta que mi casa se transformaría en algo que también giraría y se deformaría. Se deforma y gira. Entonces yo estoy expresándolo en otra base. Y si esta base acá no tuviese un ángulo de 90 grados, también se achata o se dilata. ¿Sí? Se dilata o se contrae. Entonces, evidentemente, lo ideal cuando yo esté trabajando es trabajar con rotaciones fijas. ¿A qué se llama rotaciones fijas? Que de última, si esta casita original yo la tengo que modificar, que gire o que se traslade, pero que no cambie de forma. ¿Por qué? Porque si cambio de forma, según el problema que yo esté analizando, podría estar cambiando la identidad del problema. Entonces, por eso son tan importantes las bases ortonormales. ¿Por qué? Porque las bases ortonormales me garantizan que ese movimiento será uniforme, ¿sí? Y no voy a tener problemas de deformación cuando pase de un espacio a otro. Básicamente, ese es el concepto por el cual yo tengo que aprender a ortonormalizar bases, ¿sí? Dicho eso, que es el concepto de por qué hay que ortonormalizar una base, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo y después vamos a la matemática. Yo tengo lo siguiente. Supongamos que tengo este vector, que lo llamo B, o X1, vamos a llamarlo así, lo llamamos igual que como figuran los libros. Y tengo este vector, que lo llamo X2. Mi base es X1
x2. Esa es la base, ¿sí? Yo ahora quiero ortonormalizar esa base. Para ortonormalizarla, yo tengo que encontrar dos vectores que sean perpendiculares entre sí y adicionalmente que tengan módulo 1, o sea, que sean versores. Entonces, el proceso para hacerlo es el siguiente. Lo primero que hago es elijo uno de estos dos vectores. Yo voy a elegir este, de x1, y lo voy a transformar en un versor. ¿Cómo lo transformo en un versor? Recuerden que el versor, por ejemplo, y1 era igual a un vector dividido el módulo de ese vector. Esta era la forma de transformar este vector en un versor. ¿Y dónde va a estar dibujado? Va a estar dibujado acá. Va a tener módulo 1. ¿Sí? Va a ser ese vector. Ahora, mi problema, ya tengo el primer vector de la nueva base. Mi nueva base, el primer vector va a ser el versor y1. Me falta 1, porque yo tengo una base de 2 dimensiones, tengo que ir a otra base de 2 dimensiones. ¿Qué cosas sé de este segundo vector que me está faltando? Lo primero que sé es que ese vector tiene que ser perpendicular al primero, o sea, perpendicular a este. Entonces yo sé que la dirección, supongamos que acá tengo un ángulo de 90 grados, la dirección va a ser esa. Esta dibujé en línea punteada, ¿sí? ¿Y cómo hago? Bueno, voy a tener que dibujar acá un vector auxiliar. A ese vector auxiliar yo lo voy a llamar Z2. ¿Sí? Al vector que voy a dibujar acá, que yo sé que va a ser perpendicular al primero. ¿Y cómo lo voy a dibujar? Lo voy a dibujar como una combinación lineal, o sea, a este vector, a x2, le voy a restar algo. ¿Para qué? Para que si yo le resto esto, y acá tengo un ángulo de 90 grados, ¿sí? Yo llegue acá, y este va a ser mi Z2. Mi problema es encontrar qué cosa le tengo que restar. O sea, acá, ¿qué le resto? Bueno, si observo, si este vector es perpendicular a este, ¿sí? Para obtener acá este vector Z2, yo lo que hago es trazar una línea que sea paralela a este. Y esta línea paralela, si yo observo, también va a ser paralela al versor y1. Entonces yo le podría restar el versor y1 multiplicado por algún número. Porque el versor y1 tiene el menos versor y1 va a ser este mismo. Este menos y1 es este mismo. Y si yo lo multiplico por alfa, alfa lo dilata o lo contrae. Bueno, será cuestión de que lo dilate como para que llegue hasta acá. Entonces resulta que de esa forma yo logré encontrar Z2. Ahora, Z2 tiene un módulo cualquiera, no sé dónde cayó esto. Entonces yo tengo que encontrar I2. I2 va a ser igual a ese vector Z2 dividido el módulo de Z2. O sea, este vector dividió su módulo. Entonces eso me va a dar este vector que está acá. De esa forma yo encontré I2. ¿Sí? Mi problema es encontrar este alfa, a ver por cuánto lo tengo que multiplicar a este versor y1. Por 1, por 2, por 5, por 1,3. Bueno, no sé, será cuestión de analizarlo. Pero el proceso geométrico, la interpretación geométrica en 2 dimensiones es esa que está ahí. ¿Sí? Y fíjense en que yo, de una base cualquiera, que tenía un ángulo cualquiera, logré llegar a otra base donde sus componentes son versores y adicionalmente yo sé que estos versores son perpendiculares entre sí. ¿Bien? Bueno, antes de avanzar en la parte matemática, chicos, ¿se entendió esto? ¿Quieren que repita algo? ¿Tienen alguna duda? Silencio en la noche. Bueno, vamos a avanzar. A mí me parece que no me quedó. Profe, parece que no lo entendí bien cómo llegaste a Z2 con la resta. Bien, resulta que acá fíjate que vos tenés x2.
Yo quiero un vector que sea perpendicular al primero. Como sé que este es el primer vector y este es el versor, para que sea perpendicular tiene que estar sobre esta línea punteada. Entonces, para que esté sobre esta línea punteada un vector resultante, yo con x2 la única opción que tengo es restarle algo. Y fíjate que este vector es paralelo a esta línea que acá va a formar un ángulo de 90 grados. O sea, acá yo tengo la proyección. Si recuerdan el producto escalar, este segmento es la proyección de este vector en esta dirección. ¿Sí? Esa es una de las propiedades o de interpretación geométrica del producto escalar. Entonces, yo lo que hago es, este vector lo traigo para acá. Le cambio el signo, le pongo un menos, entonces tiene sentido para el otro lado. Y lo multiplico por algún escalar para que sea grande. Porque si no, la resultante de x2 menos y1 va a dar por ahí. Pero yo no quiero que dé ahí, quiero que esto se dilate para que llegue hasta la línea punteada. Una vez que llegó hasta la línea punteada, marco este punto acá, y el vector original z2 va a ser desde el origen hasta ese punto que yo marqué. Como ese vector tiene un módulo cualquiera, ¿sí? Este vector z2 tiene un módulo cualquiera, y yo quiero un versor, lo que hago es, a ese vector z2 lo divido por su módulo. Y así obtengo el segundo vector de la base. ¿Sí? Lo van a ver con números. Listo. ¿Sí? Lo van a ver con números, van a ver ejemplos prácticos de esto, chicos. Lo mismo, vamos a analizar lo que tenemos en la presentación, capaz que ahí, por ahí, vemos algo que afiance un poco este conocimiento. Paso inicial. Primero, antes de arrancar, tenemos que ver si es una base, ¿sí? Y tengamos presente que en la mayoría de los libros, y en este apunte también, lo que está haciendo es ortonormalizar una base en 3 dimensiones, ¿sí? Normalmente eso es lo que se hace para demostrar o para ver cómo se hace para ortonormalizar. Entonces, primero vemos que sea una base. Fíjense que acá habla de que para el espacio 3 calcula el producto mixto. Esto es interesante. ¿Por qué calcula el producto mixto? Bueno, esto es algo que tengo que interpretarlo y tener muy claro ese concepto. Si yo tengo en el espacio tridimensional 3 vectores, vamos a cambiar de color, tengo 3 vectores en el espacio tridimensional, resulta que yo cualquier otro vector de ese mismo espacio, ¿sí? Ese vector, yo lo puedo expresar como una combinación lineal del vector rojo, verde y negro. ¿Sí? Será cuestión de ver por cuánto multiplico a cada uno, los sumo y voy a obtener el tercer vector. Ahora, el producto mixto que me daba el volumen de este paralelepípedo. Si yo a estos 3 vectores los pongo en el mismo plano, son coplanares, el producto mixto habíamos visto que me daba 0. Pero adicionalmente, yo veo que este vector, cualquier otro que no esté en el plano, yo no lo puedo escribir como combinación lineal de esos 3 vectores rojo, verde y negro. ¿Por qué? Porque por más que yo multiplique esos 3 vectores por cualquier valor, el vector resultante de la suma va a estar siempre en el plano donde están esos 3 vectores, porque los vectores son coplanares. Entonces jamás voy a poder hacer este nuevo vector como combinación lineal de estos 3. Motivo por el cual me queda lo importante en este caso para nosotros, y es que cuando yo haga el producto mixto de 3 vectores y ese producto mixto me dé igual a 0, los 3 vectores son linealmente dependientes. Adicionalmente, digo que no es una base, ¿sí? Porque son 3 vectores linealmente dependientes. Vamos a un ejemplo rápido. Si yo le doy los vectores 2, 1, 3, 4, 5, 9, 1, menos 2, 0. Y les digo analizar si ese conjunto de vectores es una base o no. Bueno, ustedes lo que hacen es lo siguiente. Ponen 2, 1, 3, 4, 5, 9, 1, menos 2, 0. Con eso, yo lo que hacía era calcular el producto mixto. Hay 2 opciones. O esto me da igual a 0, o me da distinto de 0.
Si me da igual a 0, quiere decir que los tres vectores son coplanares. Si son coplanares, no son una base. Y ya está, listo, no tengo que hacer más nada. Si me da distinto de 0, cualquier valor, no importa qué valor sea, cualquier valor distinto de 0, entonces, ¿qué quiere decir? Que los tres vectores no están en un plano. Y si los tres vectores no están en un plano, no son coplanares, sí es una base. Entonces, siempre que me den tres vectores y me digan analizar si es una base o no, yo hago el producto mixto. Si me da igual a 0, son linealmente dependientes y no es una base. Si me da distinto de 0, es linealmente independiente y sí es una base. ¿Sí? Continuamos con lo que estábamos viendo recién. Eso es lo que les dice acá, chicos. ¿Sí? Bien. Vamos a comenzar el proceso. A mí me dan tres vectores, x1, x2 y x3. Lo primero que hago es tomar x1 y lo divido por su módulo. Con eso obtengo y1. Dice, hemos obtenido el primer vector de la base ortonormal. Acá sería el primer vector o versor, porque en realidad i1 es un versor. Ya tenemos el primer paso, ¿sí? O sea, a mí me dieron x1, x2, x3. Yo a este lo dividí por su módulo y obtuve i1. ¿Sí? Eso es lo que hice en el primer paso. Vamos al segundo. Lo primero que hago, porque pueden pasar dos cosas. Puede ser que el segundo vector x2 ya sea perpendicular a i1. ¿Sí? Entonces, en ese caso, yo tengo que analizar x2 es perpendicular a i1, porque sí es perpendicular, supongamos que sí, yo lo único que hago a x2 lo divido por su módulo y ya lo pongo acá. Ya tengo el segundo vector. ¿Y cómo me acuerdo? ¿Cómo puedo verificar si este vector es perpendicular a este? Hago el producto escalar. i1 por x2. Si esto me da 0, es perpendicular. Distinto de 0, no son perpendiculares. ¿Sí? Esa era la condición. Por eso ven que es tan importante, chicos, tener muy presente los productos que vimos cuando estudiamos vectores. ¿Sí? O álgebra vectorial. Bien. Supongamos que se pueden dar los dos casos. En A, si es perpendicular, lo calculo directamente. Supongamos que no es perpendicular, que por lo general se les va a dar este segundo caso. Entonces, yo tengo que hacer que x2 por y1 resulte distinto de 0, o sea, no son perpendiculares. Para obtener un segundo vector de la base ortonormal resulte perpendicular a i1, deberá construirse una combinación lineal. Y fíjense en que acá, lo que estoy haciendo donde tengo el mouse es escribir y hallar un vector auxiliar, que lo voy a llamar en este caso Z2. Y Z2 yo voy a decir que es x2 más alfa por i1. Esto es exactamente la misma fórmula que yo les escribí recién cuando vimos el ejemplo en el pizarrón en R2. Lo único que, bueno, ahora estoy en R3. Mi problema es que yo no sabía cuánto valía alfa. Entonces ahora vamos a encontrar una metodología para saber cuánto vale alfa, que es ahí donde yo tengo el mouse. ¿Por qué? Porque se tiene que verificar que Z2 por I1 sea igual a 0, o sea, el producto escalar igual a 0, para que el vector auxiliar que yo construí por el versor que yo ya tenía dé igual a 0, el producto escalar. Nuestro problema es, en consecuencia, encontrarle el valor de alfa, que permita cumplir con la condición de que Z2 por I1 es igual a 0. El valor de alfa resulta que Z2 por I1 es igual a 0, que es lo que tenía escrito acá. Ahora, Z2 lo reemplazo por lo que digo que vale Z2. Fíjense acá arriba donde tengo el mouse, dice que Z2 vale x2 más alfa por I1. Entonces lo reemplazo. Esto por I1, ¿sí? Que es la ecuación que tengo acá, porque reemplacé Z2, pero I1 lo escribo. Y este es un producto escalar. Ahora aplico distributiva, ¿sí? O la propiedad
distributiva del producto escalar respecto de la suma. Entonces digo que x2 por i1, ¿sí?, más alfa por i1 por i1, o sea, este segundo término por i1, o sea, esto es lo que queda. Pero, ¿qué sé yo de acá? Yo sé que esto es el producto escalar, pero observemos que alfa por i1 por i1, i1 por i1, lo habíamos visto en su momento, el producto escalar entre dos versores de la misma dirección da igual a 1, que es este valor que tengo acá. Entonces ese 1 lo reemplazo. ¿Y qué obtengo? Obtengo que alfa es igual a menos x2 por i1. Vamos a escribirlo eso en el pizarrón, así queda un poquito más claro. Perdón, chicos, no había compartido la... Ahí está. Fíjense que yo tengo que Z2 es igual a X2 más alfa por I1. Pero este Z2 tiene que ser perpendicular a I1, entonces se tiene que cumplir esta condición. Z2 lo reemplazo por lo que digo que vale Z2. Ahora acá aplico, esto es un producto escalar, aplico la propiedad distributiva, entonces me queda X2 por I sub 1 por X2 por I sub 1 más alfa por I sub 1 por I sub 1 igual a 0. Yo sé que esto vale 1. Entonces, ¿qué me queda? Me queda X2 por I sub 1 más alfa igual a 0. Mi problema, ¿cuál era? Encontrar alfa. Entonces llego a que alfa es igual a menos X2 por I sub 1. Entonces, de esta manera encontré cuánto vale alfa. Eso quiere decir que yo puedo ahora decir que Z2 va a ser igual a X2 más lo que vale alfa, pero alfa es negativo, entonces pongo menos X2 por I sub 1 por I sub 1. Y esta es la ecuación que me permite a mí encontrar con los valores que yo voy a conocer el valor del vector auxiliar Z2. ¿Sí? Observemos una cosa que es muy importante. Z2 es igual, Z2 es un vector porque es lo que yo estoy buscando. Es igual a un vector menos. Acá yo tengo X2 por I1, pero tengo el producto escalar, entonces esto es un número. Esto es un número. Y tengo un número por un versor. ¿Qué va a hacer? ¿El versor se va a dilatar o se va a contraer según si ese número es mayor o menor que 1? ¿Sí? Entonces tengo un vector menos otro vector. Eso me va a dar este vector Z2. Una vez que tengo Z2, el versor I2 es igual a Z2 dividido el módulo de Z2. De esa manera, yo arranqué con mi base, que era X1, X2, X3, y ya logré encontrar I1 y encontrar I2. Ya normalicé 2 de los 3 vectores que necesito. Vamos a ver ahora cómo normalizamos el tercero.
Eso es lo que les dice acá, chicos. Fíjense en que acá llego a esta ecuación que está abajo, que es la que yo recién les escribí en el pizarrón, que Z2 es igual a X2 menos el producto escalar entre X2 e Y1 por Y1. Una vez que tengo esto, el versor Y2 es Z2 dividido el módulo de Z2. ¿Sí? Ahora bien, me falta encontrar el tercero. El tercero yo tengo que tener en cuenta que lo tomo a partir de X3 y voy a construir un vector auxiliar Z3. Este Z3 yo lo voy a construir como una combinación lineal que va a ser X3 más beta por Y1 más lambda por Y2. El problema es que no sé cuánto vale en beta y cuánto vale en lambda. Bueno, si hacen Z1 por Y1 igual a 0, o sea, producto escalar igual a 0 para que el Z3 sea perpendicular a Y1. Y si hacen Z3 por Y2 igual a 0 para que Z3 sea perpendicular a Y2, van a obtener estos resultados que están acá y van a llegar a que beta es X3 por Y1 y lambda es X3 por Y2. Con eso logran normalizar, hallan Z3 y Z3 lo dividen por su módulo y obtienen el último vector que estábamos tratando de conseguir. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Vamos a ver una interpretación geométrica, ¿sí? Observemos esta interpretación geométrica donde tengo X1 que está sobre el eje X, X2 que está en el plano XY y X3 que está en el espacio tridimensional y obviamente tiene que ser un sistema linealmente independiente y yo ya veo que es un sistema linealmente independiente porque no están los tres vectores originales en un mismo plano. Vamos a verlo en el pizarrón y después lo miramos ahí, a ver qué es lo que esa interpretación que tiene. La pequeña trampita de ese dibujo, chicos, es que dos vectores, el vector X1 y el vector X2, los dibujo en determinados lugares, no los dibujo en cualquier lado. Matemáticamente después yo podría tenerlos en cualquier lado los tres vectores, pero para hacer la interpretación geométrica, si en algún momento la tiene que hacer, el primer vector, dibújenlo sobre X, sobre el eje X. Este sería X1, el primer vector. El segundo vector, X2, lo dibujan ahí, en el plano XY. Recuerden, esto es X, esto es Y, esto es Z. Y el tercer vector lo hacen volar para el primer cuadrante. O sea, supongamos que lo tengo ahí. Este es X3. Arrancamos el proceso de ortonormalización. Yo lo primero que hago es agarrar este vector X1, lo divido por su módulo y obtengo el primer versor. Lo llamo Y1. Ese es el primer paso. Agarro el primer vector, lo divido por su módulo, obtengo Y1. Segundo paso, necesito el vector auxiliar Z2 que tiene que ser perpendicular a I sub 1. Como acá estoy en los ejes, el perpendicular va a estar sobre el eje Y. O sea, el vector que yo estoy buscando va a estar sobre este eje. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo encuentro? Bueno, este versor Y1 lo traigo acá. Le pongo un signo menos y lo multiplico por algún escalar. Cuando a ese versor que le puse el signo menos y lo multipliqué por algún escalar choca con el eje, este punto lo uno con el origen y este va a ser el vector auxiliar Z2. Este es el vector auxiliar Z2. A ese vector auxiliar yo lo divido por su módulo y ¿qué obtengo? Obtengo el versor en esa dirección. A ese versor lo llamo I2. ¿Sí? Bueno, ya tengo dos vectores de la nueva base. Me falta el tercero y es el más complicado de ver.
Bueno, resulta que el tercero obviamente le toca agarrar a partir de este x3. Entonces, lo que hago es, agarro este vector I2, por ejemplo, y lo cambio de signo, negativo. Lo multiplico por algún valor, para que se estire, por ejemplo, hasta acá. Y después agarro este vector, perdón, acá. Se estira, por ejemplo, hasta acá. ¿Sí? Agarro este vector, lo cambio de signo, y lo multiplico por otro vector, por otro escalar, para que llegue hasta ahí. ¿Sí? Entonces, encontré ese punto donde se corta el eje Z con esta combinación lineal que yo armé. Eso quiere decir que desde el origen hasta ese punto, yo construí este vector auxiliar verde que lo llamo Z3. Ese vector auxiliar lo divido por su módulo, ¿y qué obtengo? Obtengo un versor en esa dirección. A ese versor lo llamo I3. Y fíjense que acá me quedó definido I1, I2, I3, que es la base ortonormalizada. Yo arranqué con el vector X1, X2 y X3. Hice esas combinaciones lineales, sumas y restas, y obtuve una base ortonormalizada. ¿Sí? Vamos a mirar el gráfico. Este es el gráfico, chicos, un poco más prolijo de lo que yo les hice recién en el pizarrón. Obtenemos acá X1, lo dividimos por su módulo y obtenemos I1. A este vector X2 le restamos, fíjense que acá yo estoy restando I1 por esto que es lo que valía alfa. Alfa, recuerden que vimos hace unos minutos, y acá lo tienen refrescado, que es X2 por I1. Eso es alfa. Entonces le resto alfa por I1, sería este vector, y obtengo este vector resultante que lo llamo Z2, que es un vector auxiliar. A ese vector Z2 lo divido por su módulo, ¿y qué obtengo? Obtengo este vector I2, que es un versor. Entonces ya tengo I1 y tengo I2. Mi problema ahora es con X3. A X3, ¿qué hago? Primero, en el espacio tridimensional, le resto I1 por X3 por lambda 1, por I1. ¿Sí? Que esto sería alfa. Es ese vector que está ahí, que es paralelo al versor I1, pero está dilatado porque lo estoy multiplicando por un número. Al resultado le vuelvo a restar el versor I2 multiplicado por algún número, que vamos a llamarlo beta. Entonces, eso hace que la resta vaya hasta ahí. Obviamente, yo tengo que encontrar los valores alfa y beta para que esto se cumpla, que se encuentran mediante las fórmulas que vimos recién. Ya tengo el vector Z3, que va desde el origen hasta ese punto donde cortó ahí. Ese vector Z3 lo divido por su módulo y obtengo el versor I3, que está acá abajo, que es el último versor de la base ortonormalizada. Esa es la interpretación geométrica, chicos. Más allá de dimensión 3, no se preocupe porque no hay interpretación geométrica. La interpretación es para dimensión 2 y dimensión 3. ¿Sí? Y lo último que nos queda por ver es una generalización. Porque, ¿qué pasa? Yo tengo bases en distintas dimensiones. Nosotros en el pizarrón y mediante esta charla fuimos viendo cómo se ortonormaliza una base en R2 y en R3. Pero, ¿qué pasa cuando la base que tengo es de una dimensión mayor? Bueno, yo siempre voy a tener que construir un vector auxiliar. Ese vector auxiliar n, por ejemplo el vector auxiliar Z2, Z3, Z4, siempre lo voy a hacer de la misma manera, como el vector original, xn, si hago Z2, este es X2, si hago Z3, este es X3, más un número alfa por el primer vector que yo ya encontré, beta por el segundo vector que yo ya encontré, y así sucesivamente con todos los vectores que yo encontré previamente. Fíjense que acá está n-1. Si yo estoy buscando el vector Z5, esto llegará hasta 4.
Lo que nos conduce a, ¿quién era alfa? Yo vi que alfa era menos xn por i1. Beta es x0 por i sub 2. Gamma, xn por xn menos 1. xn, acá es xn, chicos, ese 0 está de más. Es xn por i2. Esta es la ecuación genérica. Y después, una vez que obtuve los distintos z, los valores de los vectores de la base que estoy buscando, es ese vector auxiliar dividido su módulo. Eso me da el versor en la dirección que yo estoy buscando. ¿Sí? Bien. El proceso de ortonormalización, chicos, es lo que vimos recién. No hay más. Evidentemente es un tema que necesita maduración, necesita ejercitación. Les recomiendo que vayan viendo los ejercicios de la práctica. Se está por cortar el video, chicos, así que salgo y entro apenas se corte, pero para que lo tengan en cuenta.